libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 1. Por favor, allí vamos a exponer la palabra del Señor. Capítulo 27, segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios para nuestra inspiración, para su orientación y para la gloria de Dios Padre. Amén. Satanás tiembla cuando leemos la Biblia y retrocede cuando la practicamos. Así que si usted la lee solamente tiembla. Pero si la practica, retrocede en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen amén. De 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Abran sus Biblias en Crónicas, por favor. En aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón. Y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Oremos al Señor. Padre y Señor nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Te pedimos que nos des la bendición. Te pido, Dios mío, que nos des la inspiración y la fortaleza y el conocimiento poderoso de tu palabra, Dios, a todos. Ensancha nuestro corazón. Dame la facilidad de expresión, Dios, en el nombre hermoso, poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta noche acerca de la vida de Jotán, hijo de Usías. A mí me gusta mucho porque considero que es un instrumento y una herramienta poderosa para su formación y para mi formación, el estudio biográfico. Amados, el estudio biográfico de los personajes en la Biblia descodifica ejemplos contemporáneos que se distancian de los originales. Hay un gran problema en la actualidad. El problema es que a través de los años han existido barreras de interpretación en la Biblia. La Biblia no es difícil de interpretar, la Biblia es fácil. Pero personas con intenciones muy particulares, con pretensiones, hermano, hegemónicas o individuales de ellos, y sentimientos personales de lo han mezclado con la Biblia y han inventado una cantidad de perfiles equivocados en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. Cobra fuerza, mucha, pero mucha fuerza, que usted y yo estudiemos los ejemplos bíblicos, los originales, y que usted se trace un rumbo seguro en ese perfil. Jesús anticipó que van a existir modelos contemporáneos de profetas, de apóstoles, amados hermanos, que harán prodigios y señales y que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He venido insistiendo en cuanto a que usted mire bien lo que tiene que copiar, lo que tiene que imitar. El apóstol Pablo en una oportunidad dijo: sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir a los imitadores de Jesucristo. Tenemos que seguir los buenos modelos, los buenos ejemplos. Por eso que resulta importante, amados, y hoy, como en otras ocasiones lo he hecho, quiero hablar de Jotán, el hijo de Usías. En una oportunidad en Estados Unidos se hizo una conferencia de todos los bancos.
para estudiar los billetes falsos. Tuvieron 15 días reunidos diferentes tipos de trabajadores de la banca de ese país. 15 días reunidos en talleres intensivos. Nunca se habló del billete falso. En todo momento se habló la identidad de un billete bueno. Cuando usted sabe lo que es un billete bueno, enseguida cuando toca el billete falso, usted va a saber que está en presencia de una falsificación. Por eso que es importante detallar los ejemplos bíblicos, los ejemplos que están en la palabra de Dios y que nos muestran un rumbo, un camino. Por eso que Jeremías, no en falso, dijo: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y vean el buen camino y vayan por él y hallarán descanso para vuestras almas. Tristemente el pueblo dijo: no andaremos. Un importante filósofo romano dijo que la historia es maestra de la vida y testigo de la verdad, dijo Cicerón. Bolívar dijo que la historia nos enseña todas las cosas. En el libro de Job dice que nosotros somos de hoy y de ayer nada sabemos. Debemos de estudiar el pasado, amados. Debemos de estudiar, amados, esos ejemplos de hombres. El libro de Hebreos hace una descripción en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Y usted tiene que leer ese capítulo 11 de Hebreos todos los días, cada vez que pueda, y mire y mida a los hombres y mujeres de Dios, verdaderos, originales. Y esos son los modelos que tenemos que seguir. Amén. Denle un aplauso al Señor, amado. En la palabra de Dios existen innumerables textos y ejemplos que nos llaman a acatar los testimonios bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 119 dice: bienaventurados los de perfectos de camino, bienaventurados aquellos que miran los testimonios de Dios. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque allí os parece que tenéis la vida eterna. Algunas de las características que Jotán, hijo de Uzías, realizó, lo conseguimos en el versículo 2. Dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esto habla, hermanos, de la inclinación, de la disposición de ir disciplinándonos, de ir mejorando paso a paso, de ir acomodando. Esto nos está hablando de la consagración. Si usted quiere ser un creyente maduro, si usted quiere ser un creyente que Dios, amado, honre y bendiga en las buenas y en las malas, usted tiene que ser un creyente consagrado a Dios. Usted tiene que ser un creyente recto, que asista a la iglesia, que asista a los ayunos, que asista a las convocatorias de evangelismo, que ore, que tenga una disciplina. La persona recta, y Jotán fue un hombre recto, se disciplinó. Usted no puede llegar a ser maduro si usted no tiene una disciplina de lectura diaria. Usted no puede llegar, hermano, a avanzar si usted no tiene una disciplina de oración. Usted no puede avanzar si usted no tiene una disciplina de investigación. Si usted no tiene la determinación de dedicarse a Dios. Yo no sé si a usted se le hizo fácil graduarse. A mí no se me hizo fácil. Y algunas veces me copiaba porque era evasivo. En educación media. Ya después que aprendí a estudiar, que me enseñó un buen estudiante a estudiar, porque si uno se junta con buen estudiante, uno pasa a ser buen estudiante. Si se junta con mal estudiante, usted pasa a ser un mal estudiante. Los primeros días me junté con los revoltosos. Tiraban unas botellas allá, jugando por acá. Pero gracias a Dios, después de unos días me junté con buenos estudiantes y pasé a ser buen estudiante. Usted, amado hermano, es necesario que usted copie los modelos apropiados de rectitud, de obediencia, de consagración, de dedicación. Dedíquese, por favor, conságrese para Dios. Deje de escuchar música mundana. Deje de perder el tiempo, hermano, en películas. Yo veo películas de vez en cuando puedo, así, pero yo sé que eso no es lo que más conviene. Hágalo de manera fortuita, porque lo más importante es la dedicación, la rectitud hacia Dios. Conságrese a Dios. Consagre sus finanzas a Dios. Ser recto, hermano, es hacer lo que muchos de ustedes hicieron ahorita. Darle la ofrenda al pobre. Darle al Señor lo que le corresponda. Darle la ofrenda, darle el diezmo al Señor. Eso es rectitud, amado.
Tienes que consagrarte, tienes que dedicarte, tienes que dedicar tu cuerpo, tu mente, toda tu vida que esté dedicada al Señor. Jotán fue un muchacho joven que asumió la responsabilidad del reinado porque su padre cometió un error y Dios lo castigó con una lepra, y a los 25 años él tuvo que tomar el reinado de su padre. Y cuando hablamos del reinado estamos hablando de la mayordomía que usted debe de tener, y este ejemplo nos muestra que fue un hombre recto. Amén. Levanten la mano los que quieran ser rectos. Des un aplauso, pues. Habla de la virtud. La rectitud habla de la virtud, de la disposición. Y escuche bien, esto no sale del corazón. Usted muchas veces asistía al colegio pero no sentía ganas. De pronto, y no era como yo, que a veces no sentía ganas. Yo pasé la primaria siempre perseguido por mi madre para que fuera para el colegio. Yo no quería ir. Y cuando llegué a 6º grado, dije, no mamá, yo no voy a estudiar más, yo voy a dedicarme a trabajar. Gracias a Dios, a mi hermano Wilson, mi segundo padre, que me amenazó y me amenazó con unos golpes si no estudiaba. Gracias a Dios ahora le bendigo siempre. Estaba confundido. Y me dijo, si no estudias yo te voy a agarrar, no puedo decir la palabra. Y usted sabe lo que me dijo. Y yo le temblaba. Era mi hermano mayor. Y pegaba duro. Así que las cosas, muchas de las cosas buenas se hacen con ganas y sin ganas. Ah, no tengo ganas de ir a la iglesia. No voy. Me quedo. No tengo ganas de ir para el ayuno. ¿Para qué? Me quedo. No tengo ganas de leer la Biblia. No, hombre, no voy a leer. Y así el diablo lo va arrastrando, hermano. Es que a mí no me sale del corazón servirle a Dios. Muchas veces esto no sale del corazón, hermano. Esto sale de la determinación de decidir obedecer a Dios. Y en el camino se aprende. En el camino uno va aprendiendo a amar a Dios. Amén. Un filósofo mexicano dijo, ¿has visto a alguien próspero y bendecido? Bueno, su alma partió su alma para lograrlo. Y esa es la rectitud. Amén. Segundo, dice acá que se hizo fuerte porque preparó sus caminos ante Dios. Dice en el 6. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó su camino. Esto está hablando, amados, del conocimiento y la práctica. Yo dije a usted ahorita que el diablo tiembla cuando usted lea la Biblia, pero él retrocede cuando usted la practica. El apóstol Pablo dijo que en el juicio final, ¿quiénes son los que van a estar reprobados y van al infierno? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de Jesús. Para nosotros hacernos fuertes, nosotros tenemos que obedecer el evangelio de Jesús. Por eso que Jesús dijo, cualquiera que escucha esta palabra y las hace, en otra versión dice, y las practica, vienen vientos, tempestades, y no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fuerte. Cuando usted decide obedecer a Jesucristo, cuando usted decide declarar la palabra y al mismo tiempo practicarla. Yo no hago esto porque Jesús dijo esto. Yo hago esto porque Jesús dijo lo otro. Yo hago esto porque Jesús dijo aquello. Y de esa manera usted puede llegar a ser fuerte. No dejaré de decirlo, porque hay que honrar a los grandes hombres de Dios. Arturo Terán escribió un libro que yo leí recién convertido. Y dijo las 4 cosas de un creyente victorioso: oración, ayuno, vigilia y lectura de la palabra. Y decía que un creyente que empieza a leer la Biblia media hora diaria todos los días, en 3 años llegaría a ser maestro de la palabra. Yo empecé a leer la Biblia 1 hora diario y hasta 3 horas diario. En 6 meses leí como 8 veces el Nuevo Testamento. A los 7 meses ya estaba predicando. A los 8 meses ya estaba pastoreando. Al año y medio ya era presbítero de la asociación donde yo nací en el Señor. Y Dios, muchas veces cuando batallo, cuando logro vencer las guerras que el enemigo me levanta, Dios me lleva a este pasaje y me dice que eso se puede lograr cuando tú te haces fuerte en el camino y te preparas y estudias y te capacitas para el Señor.
Entiende, por favor, esta vida es pasajera. Esta vida no vale nada. Lo que vale es lo que tú haces para Dios hoy, mañana y siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Y Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos. Yo te voy a preguntar a ti, no me lo vayas a responder. ¿Tú estás preparando tus caminos ante Dios? ¿Estás aprendiendo de la Biblia? ¿Estás preparando tus mensajes para que cuando te digan, vamos a predica? Yo recuerdo que una oportunidad mi pastor me dijo, acompáñame para el vigía. Y yo me llevé mi cuadernito y yo, por si acaso, si me dice que predique. Estando en el vigía me dijo, ¿tú tienes un mensaje por allí? Y yo, claro. Tenía como 6 meses de convertido, tenía mi mensaje preparado. Amado, prepárate, por favor. Disciplínate, ejercítate para la piedad. A veces converso con los jóvenes y jovencitas y tienen experiencias dolorosas. Y yo trato de insistir de que esa experiencia dolorosa es la preparación para tu formación. Ayer le daba una ponencia a los docentes, ayer sábado, sí. Y en la resolución de los conflictos, uno de los aspectos positivos en resolver los problemas y los conflictos es que usted siempre le vea la parte positiva de lo doloroso que usted está viviendo. Detrás de una situación difícil y dolorosa siempre hay algo bueno. Amén. Pero hay que hacerse fuerte. Las madres tienen que hacer fuerte a sus hijos y a sus hijas. No consientan a sus hijos, ¿oyó? El artículo 32A de la Ley Orgánica de Protección Niños, Niñas y Adolescentes establece que usted tiene que corregir con amor, pero no dice que no corrija, no, es que corrija con amor. Pero hay que corregir para que haga a sus hijos fuertes. Amén. Si tiene que corregir, corrígalo a tiempo. Alabado sea el Señor. En el versículo 2 dice que Jotán hizo lo recto ante los ojos de Dios, salvo que no cometió el error de su padre, que su padre por soberbio se hizo fuerte, Usías, entró al lugar santísimo y Dios lo castigó con una lepra porque quiso ir más allá de donde Dios le había dado autoridad. Cuando Dios le da una autoridad a un líder, hermano, y la unción de Dios está en él, Dios va a pedir cuenta de aquellas personas que no acaten ese llamamiento. Él hizo todo. Y Usías fue un rey extraordinario, llevó a Israel a prosperidad. Isaías se entristeció con la muerte de Usías porque fue un rey que gobernó 53 años. El padre de Jotán gobernó 52 años, a Israel, y fue bendecido y fue próspero. Pero ya en los últimos años de su vida, cuando tenía 68 años, se ensoberbeció, se llenó de orgullo y quiso ir más allá donde lo correspondía, y Dios lo castigó con una lepra. Usted no puede ir más allá de donde Dios lo ha llamado a hacer. Usted tiene que dar autoridad y recibir autoridad, y usted tiene que sujetar uno a los otros. Amén. Lo correcto es que usted esté sujeto a las autoridades en la iglesia y fuera de la iglesia también. Ahora, él no cometió ese error, él aprendió de los errores de su padre. Hay hijos e hijas que se lamentan muchísimo de los errores que sus padres cometen o su mamá comete. Y a veces no se miden que ellos están cometiendo quizás los peores errores. Pero Jotán no fue de eso. Jotán aprendió y cortó esa influencia conductual. Y digo, no, voy a aprender de papá lo bueno, pero hasta aquí, y voy a mejorar. Yo le hago una pregunta a usted, hijo e hija: ¿usted está mejorando el legado de su papá y de su mamá? ¿O simple y llanamente está imitando los errores? Debe de aprender. Honra a tu padre y a tu madre.
Cuando yo escuchaba, mire, yo fui confidente de mi padre. Mi padre muy pocas veces se le llegaba. Y él, cuando era atacado porque lo llamaban tacaño, mamá decía, el corto sí es duro. No es que era duro, estaba criando 11 muchachos y no le alcanzaba. Entonces él me llegaba triste, afligido, y él me contaba algunas cosas. Yo no me atreví nunca a decirle, a orientarlo, pero ¿cómo le orientaba si yo era un joven? Yo lo escuchaba. Y yo aprendí de algunas cosas de él, de sus errores, de sus virtudes y de sus errores. Y cuando yo decidí casarme, yo dije, yo no voy a cometer los errores de papá. He intentado corregir los errores. Usted debe de intentar corregir los errores de papá y no los imite. Si a usted lo gritaron, no grite. Si a usted lo maltrataron, no maltrate. Muchos hijos dicen, no, yo no abrazo y yo no doy amor porque a mí no me dieron amor. No corte eso. Mamá y papá a mí nunca me abrazó. Y mamá tampoco me abrazó. Yo empecé abrazándolos a ellos. Yo besé a papá. Se puso de todos colores, pero yo lo besé. Le dio pena, pero yo lo besé, aunque él no me haya besado. Y a mi madre comencé a besarla yo. Y la abrazaba muchísimo. Lo que ella no me enseñó, porque ella tuvo sus traumas. Y yo ahora tengo que mejorar eso. Está mejorando el legado de tu papá y de tu mamá. Jotán lo hizo. Y se puede hacer, se puede lograr. Y cuando usted mejora el buen ejemplo, toma el buen ejemplo de su padre, de su madre, y hace los correctivos, su generación va a ser poderosa en la tierra. Amén. Entonces sus hijos van a llegar más lejos que usted. Usted va a llegar más lejos que tu papá y que tu mamá, pero tus hijos van a llegar más lejos todavía. Así como los malvados imitan sus maldades, yo cuento la historia siempre de unos familiares, que el papá fue borracho y pleitito, y se mantuvo toda la vida hasta viejo, hasta ahorita todavía está así. Bueno, los hijos salieron borrachos, pleititos, ladrones y matones. Multiplicaron la maldad. Por eso que usted tiene que cortar lo malo para que no se prolongue. Amén. Jotán aprendió del error de su padre y no lo imitó. Una de las cosas que hizo Jotán fue que luchó contra los enemigos de Israel. Mire, en la guerra, la mejor defensa es el ataque. Si usted no lo sabe, usted está en guerra contra Satanás. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Hay mucha gente que dice, no, yo me mando solo, pero son gritones, maldicientes, mentirosos, se entregan a los vicios y dicen que se mandan solos. No, están dominados por Satanás, que es el padre de mentira y esclavo del pecado, y es el que lleva a las personas a la esclavitud. El que Dios o el que Jesús libere será verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Amén. Así que hay una guerra. Y Dios nos ha llamado a nosotros a guerrear. Jotán le hizo la guerra a los enemigos de Israel. Nosotros tenemos que hacer la guerra a los enemigos de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás. Bueno, vayamos y le hagamos la guerra a Satanás con oración, con ayuno, con vigilia, con evangelización, con predicación de la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Haga la obra de Dios. Vamos a hacer la obra de Dios. Porque Satanás no va a tener misericordia de usted. No es que porque usted se quede aquí, mucha gente dice, no, al pastor le vienen todas esas cosas porque el pastor le hace la guerra a Satanás. No, que si me quedo tranquilo me es peor. Olvídese de eso. Es peor. Usted sale mejor es haciendo la guerra, contraatacándolo, dando donde más le duele.
predicando la palabra de Dios, el evangelio. El sábado en la ponencia les metí el evangelio. Les hablé de Jesucristo, les hablé varios versículos y se los aplicaba a las leyes, se los aplicaba el currículo bolivariano y les daba la vuelta y les volvía a tirar a la trancada. Porque si yo estoy como su director o como profesor y no predico el evangelio, entonces ¿para qué estoy ahí? Usted tiene que predicar el evangelio en el trabajo, usted tiene que predicar el evangelio en el vecindario, usted tiene que predicar el evangelio a los amigos, hasta a los enemigos. Tiene que predicar el evangelio. A todo el mundo, a tiempo y afuera de tiempo. Vamos a hacer la guerra al diablo, hermano. No nos cansemos de hacer la guerra al diablo. Batallemos contra él porque es el enemigo de Dios. Y si era enemigo de Dios, es enemigo de nosotros. Amén. Edificó fortaleza. Dice en el versículo 4 que él edificó fortaleza. Nosotros tenemos que tener fortaleza, amado. Cada campo, cada célula que nosotros abramos es una fortaleza. Por ejemplo, el hermano Alberto está haciendo una fortaleza los sábados allá en Marimonda. La hermana Maidelín tiene su fortaleza allá en el Chiquinquirá. El hermano Franklin Rangel tiene una fortaleza, una obra allí en Cuatro Vías. Allá, en el sector Santa Rosa, allí hay una fortaleza, hermano, un lugarcito donde se adora y se alaba al Señor. Tenemos que abrir nuevas fortalezas. Si hay una aquí, pongamos otra allá y acorralemos a Satanás. Amén. Dios está llamando a la guerra. Dios está llamando a la batalla espiritual. ¿Qué estás haciendo? ¿Jugando todo el tiempo con el teléfono? ¿Metido en el Facebook, el WhatsApp? ¿Viendo películas de acción? ¿Esa es la guerra? ¿Qué estás haciendo? Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Podemos disfrutar de muchas cosas. No es malo. Yo me mantengo en el Facebook. Cada vez que tengo y trato de publicar cosas. Mis predicaciones, mis 60 predicaciones están conectadas todas con el Facebook. 60 o 70, estamos llegando por allí. Porque por ahí también le hago la guerra. Amén. Prepárese para que usted tenga la fortaleza y Dios quiera fortaleza. Y ya por último, aprendamos de la soberana voluntad de Dios. Esto es una píldora de difícil digestión. Escuche bien. El padre de Jotán, Usía, reinó 52 años. Preste atención, por favor. Murió a los 68. Mire, gobernó 52 años. Cometió un grave pecado y murió de lepra por haber cometido un pecado, pero gobernó, ¿cuántos años? 52. Y vivió 68 años aproximadamente. Ese fue el padre de Jotán. Mire Jotán. Su hijo reinó 16 añitos nomás. El hijo de Usía reinó 16 años y murió a los 41. No se le conoció pecado. El hijo solamente duró 41 años, murió joven. Gobernó 16 años. Hizo todo lo recto y todo lo correcto y murió primero que su padre. ¿Qué pasó allí? No me lo pregunte a mí porque ahí no dice nada. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Soberana voluntad de Dios. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios haya misericordia. Lo oculto es para Dios y lo revelado para nosotros. A veces usted, por mucho que usted quiera vivir mucho, usted quizás no viva mucho. Desde que yo me convertí quiero irme para el cielo. Porque yo sabía lo que me venía. Y me ha venido así. A los 2 años una persona me tomó por aquí y me dijo: te voy a matar. Yo estaba predicando en el Curarire, fundando una iglesia. Cada vez que entro en un lugar siempre hay alguien que se endemonea, cree las basuras que dicen de nosotros los pastores. Y a veces quieren arremeter en contra de nosotros. Y me agarró por aquí y me dijo: te voy a matar con mis propias manos. ¿Qué tal? Yo me le quedé mirando y dije: bueno, si me matáis me hacéis un favor porque yo me quiero ir para el cielo. Se lo dije frío. Y estaba esperando que lo hiciera. Me llevó para el cerrito de allí de
del rodeo. Después me miró así y me dijo, no, te estaba probando, me dijo. A ver si eras pastor de verdad. Uno no se muere cuando uno quiere. Yo quiero irme para el cielo. Pero en estos días me llegó el hermano Pedro, que me vio viejito. Va pues. Y si a Dios le ocurre, dame 80 años de vida. Y yo no quiero llegar a 80 años de vida. Porque uno no se muere cuando uno quiera. Hay un propósito. Ojalá y utilices ese propósito bien. Amén. Esto no es que yo declaro vivir 100 años y usted va a vivir 100 años. No, eso no es así. Eso no es así, eso no es así. Esa gente está confundida. El apóstol Pablo escribió el 50% del Nuevo Testamento. Fundó más iglesias que todos los apóstoles. Fundó iglesias en África, Asia, Europa. El hombre más influyente de todos los tiempos después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero Dios le dio un aguijón y le oró 3 veces al Señor para que el Señor se lo quitara. 3 veces. Un aguijón que lo azotaba. Y era un mensajero de Satanás. Era un demonio que lo perturbaba. Y Dios le dijo, no. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se llama eso, hermano? Soberana voluntad de Dios. Usted no se manda solo. Nosotros hemos orado por mi esposa, mire, iglesias en Caracas, en Maracay, ayuno, oración, todo hemos hecho. Personas tienen sueños, vaya y tienen sueños, no, Señor, que voy a orar, bueno, ore por ella. Y todo el que viene, que le ore. Y viene el otro y le echa aceite, que le eche aceite. Todo el que venga, que le haga la oración. Pero la última palabra la tiene el Señor. Es la soberana voluntad de Dios. Dios pone los aguijones. Uno de los discípulos más amados de Pablo fue Timoteo. Fue Timoteo, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. Hasta resucitaron muertos a través de Pablo. Y una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice, Timoteo, bebe un poquito de vino por tus frecuentes enfermedades. Se ha comprobado en la actualidad que uno que el vino posee las propiedades más grandes para evitar el cáncer, para evitar el cáncer de colon. Las enfermedades del estómago se curan a través del vino. No este vino maluco que venden por allí, sangría. Vino bueno. Vino tinto. Y ese hombre de fe y de milagro, de prodigio y de revelación, le mandó a dar una quimioterapia. Se ha comprobado que tomar vino es como estar aplicando una quimioterapia a tu cuerpo. Por los antioxidantes que tiene. Unas propiedades maravillosas. Ese hombre de fe, hermano, ¿acaso no tenía Pablo fe para poner la mano a Timoteo en la cabeza y decir, Timoteo, está sano en el nombre de Jesús? ¿Acaso no tenía fe ese hombre? No, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? La soberana voluntad de Dios. Por eso que a veces difaman algunos predicadores, algunos, no todos, de enlace. Porque Dios a nadie le ha dado la unción de hacer todos los milagros que ellos declaran. Entonces muchas veces ellos declaran, ya está sano, que está sano. Y no es inspirado. Entonces la gente se va y se confunde. Pero bueno, si este me dijo que es profeta y yo estoy sano y aquí tengo la enfermedad otra vez. Porque si Dios sanara a todo el mundo, entonces ¿quién se muere? Nadie se moría, nadie se muere. Estamos entonces en el paraíso, en el milenio. Amén. Y por último, la muerte de Eliseo. Eliseo superó a Elías en casi todo. Elías se confundió, lloró por allá, le huyó a una mujer, se sentó por allá amargado, deseándose morir. Dios tuvo que enviar un ángel, darle comida 2 veces porque quería morirse.
Eliseo no. Eliseo todo lo hizo de manera impecable. Pero dice la Biblia, y Eliseo, resucitó muerto, sanó enfermo, sanó la lepra de Naamán, hizo milagros extraordinarios Eliseo. Pero hay un milagro que no pudo hacer. Dice la Biblia que Eliseo se enfermó, y de la enfermedad que se enfermó, se murió. Un hombre de tanta fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Soberana voluntad de Dios. Usted no manipula a Dios, ¿oyó? Usted no cree en la doctrina que usted manipula a Dios. Dios es soberano. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por todos los pecadores y vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. En la cruz del Calvario, cuando iba a ir a la cruz, al sufrimiento, ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo oró Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino tu voluntad. ¿Cómo se llama eso? Soberana voluntad de Dios. En el Hijo y en el Padre. Jesús dijo que cuando oremos, digamos, Padres, no nos metas en tentación o no nos metas en pruebas. No todas las pruebas se van a ir, hermano. Hay cosas que van a quedar allí para tu formación, para tu enseñanza. No es porque tú estás en pecado. No es porque tú has hecho algo malo. Hay cosas que son decisiones de Dios para tu formación, para tu crecimiento espiritual. Amén. Para tu crecimiento espiritual. Cierro con esto. Una madre tuvo que decidir cuidar a su hijo a través de la costura. Cosía pues para sostener a su hijo. Y en ese proceso de ayudar a su hijo, ella misma tenía que reparar la máquina de coser. Y le enseñó a su hijo a reparar la máquina de coser para que lo ayudara en su necesidad y en su pobreza. Eran los peores días de recesión en Estados Unidos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una hambruna terrible. No es nada comparado con lo que estamos viviendo nosotros. Esto es una pobre crisis en comparación con lo que esa gente vivió. Pero esa madre le enseñó a su hijo a reparar la máquina de coser. Y él no solamente aprendió a reparar, sino que los otros instrumentos de la casa comenzó también a repararlo. Ese niño tenía problemas con las matemáticas y la madre le enseñó fracciones picándole una manzana en partes. Ese hombre creció y siempre contó el testimonio de que su mamá le enseñó a reparar la máquina de coser. Él aprendió a hacer otras cosas y que su mamá le enseñó fracciones porque tenía problemas con las matemáticas picando una manzana. Él creció y fue a la universidad y se graduó de ingeniero. Y en los momentos más difíciles de Estados Unidos, habían lugares donde no era habitable por el calor tan terrible. Y como él estaba acostumbrado a hacer sus propios dispositivos, inventó el aire acondicionado. Ese hombre se llamó Lewis Carrier. A él se le llama el padre del aire acondicionado. Creció tanto su empresa y su industria que le dio trabajo a más de 148,000 trabajadores. Es la industria que más aire acondicionado ha vendido en Estados Unidos y en Japón. Hoy es una corporación, marca Carrier. Cuando usted compra un equipo de aire acondicionado Carrier, usted está comprando calidad. Y salió de las vicisitudes, de las pobrezas que tuvo que enfrentar esa madre, y que ese hijo fue enseñado por la soberana voluntad de Dios.
muchas cosas que usted está viviendo por la soberana voluntad de Dios, no son maldiciones, como lo decía recientemente, me comentaba Alberto. Decía Marco Brunet, la pobreza no es una maldición, muchas veces es un medio para lograr Dios un fin. Hay gente que la riqueza le es una maldición. Se rascan, consumen droga. Mire, yo conozco la mayoría de las personas que tienen dinero son avariciosos, no ofrendan, no ayudan a los necesitados. Se van a podrir con ese dinero en el infierno. Y hay gente pobre que es rica. Hay gente pobre, hermano, que da más de lo que tiene. Yo siempre pongo el testimonio del testimonio de la hermana Anita. Cuando yo empecé en el evangelio, yo no tenía ni para comprar leche a los muchachos. Y mi esposa me esperaba allá a veces preocupada porque yo no tenía para comprar la leche, porque yo estaba predicando el evangelio para arriba y para abajo, y a veces me daban una ofrendita. Yo en mis 22 años, yo no pedía ofrenda. Hey, vi que yo estoy pasando necesidad, no tengo leche, ven y denme una ofrenda para comprarme un pote de leche o para comprarme una ropita. Nada, yo no le decía nada a nadie. Y todavía. Y la hermana Anita me llegaba con 1 litro de leche hervida toda la semana, de la que le daban a ella, de leche de vaca hervida. De lo que ella le daba, ella daba. Ella recientemente hubo una visión donde Dios mostraba que alguien llegaba al cielo y sentía un aroma, una flor, un olor a flor. Y esa persona en la visión miraba hacia abajo y era la oración de la hermana Anita. Dios honrando el testimonio de esa gran mujer. Hay personas pobres ricas y hay ricos pobres. Hay pobres bendecidos y hay ricos maldecidos. Así que ahí les dejo, amados, ese testimonio biográfico de Jotán, el hijo de Uzías. Jotán, el hijo de Uzías. Hay muchos ejemplos más que usted debe de analizar. Amén. Y debe de copiar. Dale un aplauso al Señor. Oremos a Dios. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre, oh Dios. Te damos las gracias a través de tu Hijo Jesús. Te damos las gracias por tu amor, por tu bendición, por tu protección, por tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, ayúdanos, Dios mío. Queremos ir a guerrear el sábado, Dios. Queremos, Dios Padre Todopoderoso, arrebatarle las almas al diablo. Ábranos puerta en ese lugar. Atamos, Dios mío, todas las potestades de los lirios. Y en el nombre de Jesús desata, Dios mío, los milagros. Liberación, Dios mío, desde ahora y desde este momento, Padre de la gloria. Se comienzan a caer los altares del diablo. Y tu palabra y tu verdad y tu justicia en ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre sacrosanto, eterno, poderoso de tu amado Hijo Jesús.